Muy buenas con todos. En el video de hoy, en cambio, realizaremos un ejercicio del número de migrantes por año de migración y por sexo. Adicional a eso, filtraremos la información del 2015 para que nos dé nombres, fecha de nacimiento, año de migración, país al que migró, estado civil y sexo específicamente del año 2015. Listo. Entonces, abriendo nuestra tabla de datos de SPSS con los 3000 datos que tenemos, ¿sí? Con los 3000 datos que tenemos, crearemos una columna adicional que nos dé solo los datos del año en que migraron cada uno de los registros. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Muy fácil. Tenemos que ir a la pestaña de transformar, iremos asistente para fecha y hora, y dentro de este seleccionaremos extraer una parte de una variable de fecha u hora para que el mismo nos exporte de la fecha de migración, que este es el nombre que tiene dentro de nuestra base de datos. Lo colocamos dentro de este cuadrito y extraeremos lo que queremos. En este caso es años. Listo. Simplemente seleccionamos, damos en siguiente y como variable de resultado será el título de la nueva columna. Entonces podemos poner año migra. Listo. Finalizamos, carga, se ejecuta y como podemos ver se nos crea una nueva columna que nos da el año de migración. Si comparamos, tenemos aquí el valor de 2006 y dentro de nuestra variable, que es esta, de la fecha de migración, tenemos 3 de febrero del 2006 con horas que no se han completado. Listo. Entonces, cuando ya tengamos esta filtración o este caso, lo que podemos hacer es ir a informes, como siempre, cubos o lab, en donde nuestra variable de agrupación será el sexo, nombre, el año en que emigró y podríamos elegir carga familiar como variable de resumen. Listo. Dentro de estadísticos quitamos suma, media, desviación estándar y dejamos número de casos y el porcentaje. Damos en continuar, aceptamos y como podemos ver el cubo lab nos da el total, que son los 3000 registros, y podemos filtrar tanto en femenino como por año lo que queremos. En este caso dice que 34 mujeres han migrado en el 2015 y así mismo podremos tener 2006 y así. Listo. Ahora, ¿cómo obtener exactamente los nombres y fechas de nacimiento de cada uno de los registros dentro del año 2015? Fácil. Tenemos que ir acá al cuadro de seleccionar casos, abrimos y seleccionamos si satisface la condición para darle una condición a alguna de nuestras variables dentro de la base de datos. Listo, seleccionamos sí y elegimos en este caso la nueva columna que creamos, la traemos acá y escribimos igual y el año que deseábamos, en este caso 2015. Damos en continuar, aceptamos y se nos crea el caso. Finalmente aparece execute y significará que terminó de realizarse. Como podemos ver al lado izquierdo aparecen varios números tachados. Eso quiere decir que estas variables no nos sirven, pero los que no están tachados son los casos que sí nos sirven. En este caso, el número 101 migró el 6 de abril de 2015 y podemos observar igualmente en el filtro que el 2015 es seleccionado. Entonces ahora lo que podemos hacer es ir igualmente a analizar informes, pero ahora nos vamos a la parte de resúmenes de casos. En esta parte vamos a extraer todas las variables que necesitábamos para lo que nos pedía el ejercicio. Entonces necesitamos nombre, que ya lo hemos tenido aquí, fecha de nacimiento, que es esta, la pasamos. Necesitamos también año de migración, que es la nueva columna que hemos filtrado como un caso especial, al país al que migró. Entonces buscamos
país, nombre, listo. Adicional también el estado civil y el sexo. El sexo ya está, solo nos faltaría estado civil. Listo, estado civil. Una vez tengamos pasadas, podemos dar una variable de agrupación, que en este caso no es necesario. Quitamos el visto, delimitar los casos a los primeros, debido a que si limitamos solo nos saldrán 100 y no sabemos realmente si tenemos más de 100 o menos. Listo, entonces quitamos esa pestaña. En estadísticos aquí podríamos seleccionar cualquiera de estos, pero solo necesitamos el número de casos. Aceptamos. Como podemos ver dentro de esta tabla, nos indican todos y cada uno de las personas que han migrado en el año 2015. En total tenemos un número de 88 y si nos vamos al Cubo Lab nos debería dar lo mismo. Listo, entonces dentro del Cubo Lab podemos seleccionar año 2015 total y tenemos un total de 88. Entonces esto sería todo para el año 2015. Adicionalmente vamos a crear un gráfico que nos indique de igual manera por barras cada año cuántos han migrado. Entonces simplemente seleccionamos el gráfico de barras y dentro del eje X seleccionamos año de migración. Listo. Como podemos ver, nos salta un cuadro de diálogo que dice que no se puede colocar una variable de escala en un eje que se utilizará para agrupar. Listo, porque es una escala de medición de fecha y hora. Entonces lo que vamos a hacer es ir a vista de variables y dentro de la vista de variables seleccionamos la nueva columna que asignamos y le vamos a dar una medida nominal para poder trabajar con ella en forma numérica. Entonces, ahora sí, vamos a generador de gráficos, seleccionamos el gráfico, vamos a año de migración, lo pasamos y agrupamos por sexo nombre. Aceptamos, esperamos a que se cargue y nos da los datos de la agrupación. Obviamente, si queremos los de todos de todos los casos, simplemente debemos eliminar el filtro. Y para eso vamos al filtro, lo suprimimos y creamos de nuevo el gráfico para que nos dé ahora de todos los datos que necesitamos. Entonces, igualmente ya están colocadas las variables, aceptamos y ahora sí nos da un recuento de todos y cada uno de los años que han migrado las personas dentro de nuestra base de datos. Finalmente podríamos darle el valor de las etiquetas de datos, mostrar etiqueta de datos y nos da todos y cada uno de los totales que ha habido tanto de femenino como masculino de personas que han migrado. Listo, eso sería todo por SPSS. Ahora vamos con Power BI. Listo. Dentro de Power BI igualmente exportamos nuestra base de datos y nos tiene que traer las tablas que existen dentro de nuestra base de datos. De igual manera que en SPSS tendremos que crear una nueva columna. Entonces, en Power BI lo que podemos hacer es ir a datos y dentro de datos se nos abrirán las tablas que tenemos exportadas. Y como podemos ver, de igual manera no tenemos el año de migración exportado separadamente. Entonces lo que vamos a hacer es ir a modelado, nueva columna, se nos creará una nueva columna a la parte derecha y los valores que daremos serán igual al nombre de la tabla, listo, migrantes, y dentro de esta nos asomarán todos y cada uno de los campos que tenemos en esta, por lo que seleccionaremos el que tiene la fecha de migración y adicional entre corchetes se nos abrirá varias opciones que son que nos exporte el día, el mes, el número de mes, etc. Entonces, como en nuestro caso queremos solo el año, seleccionaremos año, daremos enter y como podemos ver ahora nos aparece todos y cada uno de los años de la fecha de migración. Listo.
Entonces también podríamos cambiar el nombre y en lugar de columna poner año migración. ¿Sí? Listo. Para poder distinguirla de los demás. Listo. Como podemos ver ahora, dentro de nuestra tabla de migrantes tenemos un nuevo campo que es año migración, que hemos creado nosotros mismos. Listo. Ahora, al igual que en SPSS necesitamos número de migrantes por año de migración por sexo y filtrar y obtener el nombre, fecha de nacimiento, etcétera, de los mismos del año 2015. Entonces, primero crearemos un gráfico en donde valores daremos cualquiera de las variables numéricas que tenemos aquí. Entonces pasaremos, digamos, carga familiar como valor y dentro de leyenda y eje asignaremos sexo y dentro de leyenda debemos poner el año de migración, que es la nueva columna que hemos creado. Y como podemos ver, ahora nos da para cada año igualmente que en SPSS. Listo. Entonces, bueno, mejoraré un poco el formato. Listo. Ahora que se aprecia mejor cada uno de los datos, tenemos que darnos cuenta que los datos no están contados, están sumados, porque por eso mismo en el año 2015 no nos coinciden los datos con los anteriores. Entonces en valores tenemos que poner recuento. Listo, ahora que pusimos recuento ya nos da tanto del año 2015 masculino 54 personas y del femenino igual 34. Listo, este gráfico podríamos dejarlo aquí y empezar a aplicar filtros. Y dentro de cada uno de estos filtros poder tanto sexo, ¿sí? Cambiamos a horizontal para que se haga un poco más grande, listo. Y otro filtro que nos dé en este caso el año de migración, que es lo que nos pide el ejercicio. Listo, para evitar que se vea de esta forma podríamos poner un menú desplegable, ¿sí? En donde nos salen todos y cada uno de los numeritos, bueno, de los años, en los que podríamos seleccionar los datos. En este caso, como queremos de 2015, seleccionamos 2015 e igual, si queremos solo ver los femeninos, nos saldrán solo los femeninos. Si no, simplemente quitamos los filtros. Listo. Ahora, para obtener la tabla con cada uno de los nombres, vamos a la opción tabla y arrastramos todo lo que necesitamos. En este caso es nombres, adicional fecha de nacimiento, simplemente arrastramos el año de migración, adicional igual el país al que emigró, el estado civil y el sexo. Entonces igualmente país, nombre y sexo. Y estado civil. Listo. Dentro de esta tabla, aunque no se aprecie muy bien, listo. Dentro de esta tabla, como podemos ver, tenemos todos y cada uno de los datos que nos pide el ejercicio. Entonces, tenemos tanto los nombres como la fecha. En este caso, si deseamos que la fecha sea un poco más corta, más larga, digamos, queremos que solo nos aparezca el mes y el día y el año, entonces eliminamos trimestre y nos da solo el año y mes día en que nacieron, el año de migración, el país al que emigró, su estado civil y su sexo. Entonces, ahora, como nos pedía del año 2015, simplemente seleccionamos el filtro y nos dan todos y cada uno de los
de las personas que han migrado en ese año. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias.